Facebook. Bueno, empezamos una nueva transmisión de domingo en la que vamos a conversar acerca de cómo integrar a tu niña interior en la adulta que eres hoy. Porque, bueno, esa es una pregunta que me hicieron mucho en el live pasado y en otros tantas charlas que ya he dado. Me preguntan mucho, bueno, pues tengo claro qué tipo de niña soy, tengo clara cómo se me escuadró, pero, o qué fue lo que no se integró, pues entonces, ¿qué hago con ella? Hola Marce, ¿cómo estás? Hola, hola por ahí a todas las que se van conectando. Entonces, digamos que la pregunta se hace muy común en tanto que, hola Angélica, ¿cómo estás? En tanto que, pues claro, digamos que sí, hacemos muchos rituales y muchas cosas para sanar la niña interior, pero el tema es que ella sigue viviendo, es decir, sanarla no es lo mismo que integrarla, sanarla no es lo mismo que traerla a la vida adulta y hacer conciencia de que ella está ahí y cómo nos hace autosabotearnos y cómo nos hace a veces caer en conductas pues, que no son propias de la adulta, de las que no hacemos conciencia y que típicamente nos llevan a estar en el piloto automático. Entonces hoy la conversación o la charla de esta noche tiene que ver precisamente con eso, cómo integrar a nuestra niña en esa adulta que hoy somos, cómo identificarla, pues para empezar, pero además también cómo traerla digamos, a un lugar más integrado y a un lugar de mucha mayor conciencia en el día a día. Porque como les digo, pues sí, uno puede hacer el ritual y puede hacer la sanación de la niña interior y entonces escribir la carta y entonces hacer la meditación y hace un montón de cosas como para realmente sanarla, sí, y eso funciona, sí, y eso tiene su psicomagia también, pero el tema es que sigue habitándonos. Entonces, mientras no hagamos conciencia de en qué momento sale, en qué momento se brinca, en qué momento se vuela la barda y de repente aparecen en conductas que deberían estar dirigidas por la adulta, pues difícilmente vamos a poder terminar de sanarla porque ya sigue haciendo, eh, digamos, actos inconscientes, actos en piloto automático. No tenemos, como decirlo de alguna manera, el control sobre ella y claramente nos vamos despersonalizando en esa niña y nos vamos haciendo cada vez más, digamos, o nos vamos supeditando más a sus comportamientos. Como que no tenemos dónde parar. Así que bueno, dicho esto, pues hoy por hoy arranco como con esa invitación a que hoy en esta charla nos conectemos con esa realidad y la traigamos a la mesa, la identifiquemos, pero sobre todo la ayudemos a integrarse, ¿sí? Porque de alguna manera como que el ejercicio no es solamente eh, hacer el proceso de sanación, sino también traerla al día a día y vivirla en el día a día con conciencia, estar con ella en el día a día en conciencia. Entonces, bueno, como ya saben, la charla está hecha para Instagram y para Facebook. En Facebook se queda unos días y más o menos en el lapso de un mes y medio, la colgamos en YouTube para que la tengan por ahí. En Instagram se queda mañana todo el día por si la quieren ver. Entonces, si sienten que esto les funciona, les sirve o es atractivo para alguna de sus amigas, compártanse, porque la charla tiene pues algunos aspectos importantes que tal vez no solamente les sirven a ustedes, sino también a sus amigos. Entonces, empecemos. Lo primero, pues, como retomando un poco de la charla de la vez pasada, que debo decir es, bueno, ¿cómo sabemos que la niña está mal parqueada en la adulta? Antes de poder decir eso, antes de explicar eso, tendría que volverme un poquito y es, bueno, ¿dónde estamos nosotras? Hola Yulita, ¿cómo estás? Hola Magenta. Hola Laura, qué alegría verte por acá. Tenemos que estar claras en que si bien la niña, el adulto y la sabia hacen parte de nuestra psique de manera permanente, donde estamos hoy paradas, o sea, si hoy por hoy tienes más de 17 años y menos de 60 o de 55, digamos, pues obviamente tu centro psíquico es tu adulta. Por consiguiente, siempre debes regresar a ella. Entonces, no está mal bajarse de vez en cuando a la niña o subirse a la sabia, pero tu centro psicológico hoy por hoy es el del adulto. Entonces, ¿a dónde debes regresar siempre? A tu adulto. En esa misma medida, pues digamos que poder tener comportamientos que surgen desde la niña o comportamientos que surgen desde la sabia no está mal en sí mismo. Digamos que no hay nada bueno o mal. Es normal, es parte de nuestra naturaleza, así funcionamos. El tema es cuando la niña se desborda
Ya he hablado en charlas anteriores de qué pasa cuando se desborda la savia, y bueno, luego lo retomaré, pero qué pasa cuando la niña se desborda en la adulta. Entonces hay una serie de tendencias comportamentales que son muy poco asertivas y que obviamente nos hacen caer en la autodestrucción, en el autoengaño, en el autosabotaje, y tienen un impacto directo, por supuesto, sobre nuestra autoestima, sobre lo que creemos que merecemos y lo que no, sobre las verdades que concebimos como verdades en nuestra vida, y nos damos mucho látigo y mucho palo a través de eso. ¿Por qué? Pues porque no estamos en conciencia y realmente no sabemos que ese movimiento que estamos haciendo o esa conducta que estamos teniendo viene desde la niña y no desde la adulta. Entonces tendemos a caer en el sentimiento de culpa, en la autocrítica, en el odio hacia nosotras mismas, en las comparaciones y en otra serie de comportamientos pues, que tampoco nos ayudan a estar bien con nosotras mismas. Entonces, lo primero que traigo a la mesa es cuáles son esos comportamientos, y voy a esbozar solamente unos pocos, porque pues esto sería muy largo si me paro en todos, de la niña y la adulta. Entonces, ustedes recordarán que mencioné la vez pasada que la niña se cimenta sobre dos pilares fundamentales que son la seguridad y el afecto. De ahí se desprenden otra serie de características que deben estar presentes en la niña. Entonces, la diversión, el goce, el disfrute, la travesura, la búsqueda, la exploración, la locura, el riesgo, la necesidad de aprender sobre las emociones, la necesidad de estar conectada con emociones. Todas esas cosas se integran en la niña. Digamos que cuando se quedan pegadas, pues obviamente empiezan a, o no se desarrollan o no se integran adecuadamente, pues empiezan a exacerbarse o a, digamos, como mostrarse o salir a la luz en la adulta. Entonces, desde el punto de vista de la seguridad y el afecto, cuando estos dos aspectos no quedan integrados, pues ya sabemos que lo que primero pasa es la niña es incapaz de cuidarse. Entonces es una adulta que no se cuida a sí misma, no se cuida desde el punto de vista de lo más básico, es decir, no se prodiga autocuidado básico, no se prodiga autocuidado afectivo y no se prodiga autocuidado mental ni autocuidado físico. Dos, pues está siempre buscando a alguien que la cuide. Entonces, como la niña. Entonces está buscando siempre una persona que la cuide, alguien que se haga cargo de su vida, alguien que se haga cargo de sus cosas y no se siente capaz de responsabilizarse de su propia vida en muchos aspectos. Entonces siempre o busca a la pareja, o busca a la amiga, o busca a los papás, o busca de alguna manera que alguien le subsidie aquello de lo cual ella debería hacerse cargo. Por supuesto, es una adulta que en esos dos aspectos tenderá a ser muy activa desde el conflicto, porque pues la niña se activa en el conflicto, en el pedir, en el rogar, en el suplicar, en el no sentirse amada, en el no sentirse valorada, en el no sentirse cuidada, porque pues ella misma nos está prodigando lo básico, obviamente lo busca en otro y al no encontrarlo se activa en el conflicto. Y finalmente, pues obviamente será una adulta que encuentre parejas disfuncionales o parejas insatisfactorias, por decirlo pues como de alguna manera. El segundo aspecto que se integra, bueno, de los que voy a mencionar hoy es la diversión. Entonces vemos que una niña activa en la adulta, cuando no integró esos aspectos de la diversión, digamos como de la niña, entonces es la niña que se activa en la fiesta. Entonces es la que se toma hasta el último trago, la que no se pierde en ninguna fiesta, la que luego no se acuerda qué pasó, la que siempre está entonces sintiéndose súper culpable porque no puede abandonar la fiesta, porque no puede abandonar las actividades de grupo, porque ahí es donde encuentra satisfacción, goce, disfrute, ahí es donde encuentra reafirmación desde el punto de vista de como de llenar el alma, pero realmente al final después de eso se siente muy vacía, porque claramente lo que está haciendo es llenando espacios que en su debido momento no llenó, o lo que llamaríamos en psicología quemando etapas, no quemadas. Luego viene el goce y el disfrute que viene muy pegado a la diversión y entonces es como ese tomarse la vida de gozadera. Entonces es una adulta que, por ejemplo, en lugar de, no sé, si tiene el dinero para pagar la luz y comprar la blusa, se compra la blusa. Ay, después veré cómo pago la luz, eso no importa, pero la blusa está divina y esta blusa no la vuelven a sacar, en cambio la plata para la luz me la presta mi mamá. Entonces no asume responsabilidad de todo, es como de gozadera, como que se vuelve muy responsable. En la búsqueda o en la exploración permanente. Entonces vemos a una adulta con falta de norte.
Entonces, ¿qué pasa, digamos, cuando no tenemos eso lo suficientemente bien integrado? Todo el tiempo estamos tratando de buscar un norte en el cual ubicarnos, todo el tiempo estamos tratando de buscar ese lugar al cual pertenecemos y como que no encontramos ninguno, porque realmente no nos satisface nada, no logramos como satisfacernos con nada, no logramos, eh, digamos como, para empezar, no somos coherentes entre lo que queremos y hacemos o lo que queremos y tenemos, pero además de todo, entonces seguimos siempre buscando más y buscando más y buscando más, como que nunca hay un lugar al cual llegar y cuando llegamos finalmente al lugar que creíamos que era el que queríamos, pues no estamos satisfechos. Entonces, esa sí que es una forma de la niña en la adulta muy, muy recurrente. Y entonces pasan cosas como el no quiero ir a trabajar, hacer la pataleta en el trabajo, estar aburridas con lo que tenemos, no sentirnos felices con absolutamente nada, sentirnos vacías todo el tiempo. Y eso digamos que habla mucho de que la que está ahí presente no es la adulta, sino la niña. Porque llegó ahí después de haber tomado decisiones desde la inconsciencia, desde la búsqueda permanente, pero busca algo que no sabe qué es, o sea, no es consciente de lo que está buscando, no está consciente de para qué es esa exploración, qué es finalmente lo que aspira a encontrar. Bueno, luego viene la locura y el riesgo. Entonces, eso se ve manifestado, por ejemplo, en, bueno, pues no me gustó este trabajo y no me gustan estas personas y yo no hago el trabajo y no hago el debido, digamos, ejercicio de hacerme responsable por mis emociones, por los aprendizajes que tengo que hacer y renuncio, bueno, de malas, ellos se lo pierden, pero finalmente la que está perdiendo soy yo porque no tengo con qué vivir, no tengo con qué me van a pagar, sino que simplemente huyo de las situaciones. Entonces, como que asumo riesgos, hago locuras, sin tener en cuenta las repercusiones y sin poder gestionar las consecuencias. Hola Jackie, bienvenida, gracias por conectarte. Bueno, gracias a todas las que por ahí he visto que no las he saludado, que son nuevas, que no se habían conectado. Para las que son nuevas y nunca se habían conectado, todas mis charlas están en mi canal de YouTube para que puedan irlas siguiendo, porque todas tienen como, van como unidas. Y para las que ya se habían conectado, pues qué rico volverles a ver por acá. Entonces, eh, digamos que en el tema de la locura y el riesgo está como la incapacidad para gestionar consecuencias. Entonces voy tomando decisiones a la loca sin tener presente lo que voy a hacer en términos de las consecuencias. O sea, se me pierden, ay, yo veré después qué hago y en el después qué hago me quedo atorada porque claramente no me di hasta donde yo era capaz de gestionar las consecuencias de lo que estaba haciendo. Entonces, digamos que son algunas de las formas de comportamiento de la niña en la adulta. Cuando vemos cosas así, es importante que nos detengamos a pensar y a sentir, a ver, ¿desde dónde me estoy moviendo? ¿Esto es lo que mi adulta haría o esto es lo que está haciendo mi niña en modo berrinche o en modo inconsciencia o en modo piloto automático? Para eso, para poder tener ese discernimiento, pues lo primero que se hace necesario es tener activa la conciencia, porque obviamente desde la inconsciencia me queda muy difícil darme cuenta desde dónde estoy actuando. Pero ya viendo, digamos que esto no sería propio y creo que todas tenemos el criterio de identificarlo, y si no ahorita les voy a dar unos criterios muy básicos, pues lo básico es poder decir, esto me está generando insatisfacción o me va a generar una insatisfacción posterior. Hacernos las preguntas empoderantes o las preguntas básicas de la vida que ya también se las he manifestado. ¿Esto me empodera o me desempodera? Esto me genera como una inspiración, una visión inspiradora de la vida o por el contrario me va a entristecer. Esto me genera un futuro que me abre puertas, que es inspirador, que es lindo, o me va a dejar anclada en un pasado de dolor que yo ya conozco. Esto eleva mi energía vital y por el contrario la decrementa o me la quita. Entonces digamos que esas preguntas nos permiten saber si nos estamos moviendo desde la adulta o si nos estamos moviendo desde la niña. Me hace Magenta una pregunta y es, ¿una madre que hace show es caprichosa, dramática? ¿Ahí está implícita la niña? Seguramente sí, porque digamos que en la adulta las cosas se confrontan, las cosas no se reclaman. ¿Mm? Entonces, en ese orden de ideas, pues obviamente si estamos hablando de que el tono emocional se exacerba, que no hay control sobre lo que se está diciendo, que no hay enfoque en lo que se está diciendo, que es una actitud propia, digamos, de lo que haría una niña en lugar de que fuera
lo que haría una adulta, que es confrontar, hablar, dialogar, conectar, empatizar, pues sin duda sí está implícita la niña. Porque después de un duelo se siente que no hay ningún norte. Bueno, eso es como otro tema, trataría como de contestártelo muy brevemente. Pues es súper normal, porque una pérdida de cualquier índole hace que se te mueva el piso y que tú tengas que resignificar tu existencia, que tengas que resignificar tus intenciones, que tengas que resignificar tu vida. ¿No? Justamente estaba leyendo ahorita el libro de la alegría, que es de las conversaciones que se hicieron entre el Dalai Lama y Desmond Tutu, y el Dalai Lama dice: recuperas tu norte y recuperas tu significado, no centrándote en ti, en lo que tú estás sintiendo, sino en lo que esa persona quisiera que tú vivieras después de haberse ido, ¿no? En cumplirle las promesas, en hacer lo que esa persona pidió, en hacer lo que esa persona, digamos, quisiera que tú vivieras, en hacer lo que esa persona quisiera ver en ti después de que ha partido. Entonces, no es propiamente de este tema, pero pues como para poderte contestar. Curiosamente estaba leyendo justo sobre eso, así que bueno, la respuesta estaba como a la luz de la charla. Bueno, continúo. Entonces, ¿cómo salimos de esa niña y cómo pues como que la resignificamos o la reorganizamos? Hay un concepto en psicología que llamamos el vínculo seguro. El vínculo seguro es eso que se crea entre la madre y el bebé, entre los padres pues y el bebé o el niñito, y básicamente es esa sensación que permite que esos dos pilares de seguridad y afecto estén muy bien cimentados. Es el hecho de saber que, primero, hay un lugar al cual pertenece. Dos, que hay un espacio donde es reconocida nuestra niña, hay un espacio en donde es amada, hay un espacio en donde es aceptada, hay un espacio en donde se siente afectuosamente recibida y hay un espacio en donde se siente cuidada, donde hay compasión hacia ella, porque claro, no sabe hacer un montón de cosas, entonces esa compasión le permite desarrollar seguridad en que no la van a dejar tirada, no la van a dejar sola, no la van a dejar caer cuando empiece a caminar, o si es que se cae, la van a contener y la van a cuidar. Entonces, digamos que bajo esos 5 niveles como de contención, dijéramos, o de amor, pues es donde se crea el vínculo seguro. Si nuestra niña viene desintegrada, pues es muy probablemente porque ese vínculo seguro en la infancia no se creó adecuadamente, porque los pilares que sustentaban nuestra afectividad y nuestra seguridad no estaban del todo, porque nuestros papás estaban en su pelotera por allá peleándose o tratando de identificarse ellos mismos, o porque no tuvimos papá, o porque no tuvimos mamá, o porque sí los tuvimos, pero estaban completamente desvinculados emocionalmente de nosotros, resolviéndose ellos mismos. Entonces, desde esa perspectiva, pues el vínculo seguro no se creó. Entonces, ¿qué corresponde? Que lo creemos nosotras con nosotras mismas. No podemos terminar de sanar a nuestra niña, hola Margarita, hola Marce, hola Ingrid, no podemos terminar de sanar a nuestra niña en tanto de verdad no hagamos el ejercicio cotidiano, porque es que esto es en la cotidianidad, de darnos nosotras y de proveernos nosotras ese vínculo seguro, que implica, primero, compasión, ser compasivas con nosotras mismas. Dos, aceptarnos, tal y como somos, lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo. Tres, generar actos coherentes con nuestra esencia para cultivar nuestra autoestima, y en ese punto hago hincapié más adelante. Cuarto, prodigarnos cuidados básicos y elementales y cuidados mucho más elaborados. Y cinco, finalmente, contenernos y como que darnos ese afecto que ya, pues digamos que por default tal vez no nos diera. Entonces, en esa medida, ¿cómo se hace esto? ¿Qué le digo yo a mis pacientes cuando estamos hablando de esto? ¿Cómo tratarías tú a una niña chiquita? Si tú tuvieras una hija, ¿cómo la tratarías? ¿Cómo la cuidarías? Ninguna mamá tiene un bebé y dice: ay, pobre estúpido que no es capaz de empezar a gatear. ¿Cierto que no? La mamá, con el más infinito amor, pone a la bebita o al bebecito a gatear, lo impulsa para que lo haga, lo felicita cuando lo hace bien. Bueno, una mamá, digamos, equilibrada y cuerda. Dos, la mamá no dice: uy, me salió el bebé tan feo, tan feo, tan feo, o qué bebé tan gordo, porque tuve un bebé así de gordo, o uy, qué bebé tan chiquito, porque me salió tan chiquito mi bebé.
Creo que ninguna mamá hace eso en sus 5 sentidos. La mamá acepta al bebé tal y como es, lo ve desde los ojos del amor, entonces lo ve perfecto, le parece que es el bebé más hermoso, le parece que es el bebé más lindo, le parece que es el bebé más encantador, el bebé más evolucionado. Cada mamá ve a su hijo así. 3, bueno, a reserva de la depresión postparto y otras cosas, pero lo normal es que la mamá cree de una vez en el momento en el que lo conoce y además desde el momento de la espera, ese vínculo afectivo fuerte y sólido y contenga al bebé desde ese afecto. Haga actos amorosos por ese bebé, haga actos amorosos por ese niñito en la medida en que va creciendo. Eh, y por último, pues evidentemente se hace responsable de cuidarlo y de querer. Entonces, esa es la metáfora que uso para explicarte cómo creas el vínculo seguro contigo mismo. Si no lo harías así por un bebé, si no lo harías así por tu hijo, pues ¿por qué lo haces de esa manera contigo? Entonces, crear ese vínculo seguro con tu niña implica exactamente eso, cuidarte como cuidarías a un bebé. Para las que son mamás, exactamente eso aplica perfecto porque lo saben bien y las que no, pues imagínense cómo serían si tuvieran un hijo. No lo rechazarían, no lo tratarían con desprecio, no lo tratarían con odio o con rabia o con resentimiento y no lo descuidarían. Entonces, exactamente eso mismo se hace con el niño interior. Entonces, por eso empecé diciendo, no basta con que hagas la meditación de sanación de tu niña, con que le escribas cartas, con que te compres el osito y hagas la terapia de contacto. No, es necesario que cada uno de los días tú recuerdes que esa niña todo el tiempo está contigo. Entonces, lo primero que tienes que hacer es aceptarla, cuidarla, ser compasiva con ella, hacer actos que reafirmen la autoestima y cuidarla. Entonces, desde esa perspectiva vale la pena hacerse unas preguntas. La primera es, a esa niña, o si tú tuvieras una niña, ¿qué valores le enseñarías acerca de ella misma y acerca de la vida? Eh, ¿Cómo le enseñarías que es valiosa? ¿Cómo le enseñarías que es merecedora? ¿Cómo le enseñarías a esa niña que es digna de ser amada? O sea, ¿cómo le dices tú a tu hijo, no, eres digno de ser amado porque es que has logrado grandes cosas cuando tienes 5 años? Pues no, es digno de ser amado porque es digno de ser amado y punto, porque es una creación divina, porque es un niño hermoso, inocente, dulce, frágil y ya. No tiene que hacer grandes méritos para poder ganarse el afecto de sus papás. Además de eso, ¿cómo le enseñas la importancia de la verdad, de forjar su propia verdad? Entonces, de esa misma manera, ¿cómo le enseñas a ese niño interior esas cosas? Por eso la metáfora me parece tan importante, porque así como no lo harías con un niño chiquito, con una niñita chiquita, no lo debes hacer con tu niña grande, pues con tu niña interior. En la práctica esto, ¿cómo se ve entonces? ¿Qué significa traer esa niña a la mesa, ponerla, digamos, o sea, cuidarla, aceptarla, prodigarle actos de afecto, generar con ella el vínculo seguro? Lo primero es el cuidado personal. El cuidado personal va desde me cuido mi cuerpo, cuido todo lo que eso implica, hasta cuido mis pensamientos y cuido mis emociones, tal y como cuidarías a una niñita de la que te haces cargo. Cuidar tu cuerpo pues es tan sencillo como alimentarte bien, tener rutinas de ejercicio que sean amables y amigables contigo y no para castigarte, cuidar tu circulación, eh, cuidar tus tonos emocionales, permitirte expresar tus emociones, cuidar tu mente, pero sobre todo estar en conciencia para que te puedas cuidar. 2, ponerte límites sanos. Así como tú no le dices a tu hija o a tu niño o a la niña que te encomendarían, no, sí, cómete todos los chocolates, eso tranquila que después nos ocupamos de la diarrea y del vómito, tú fresca. Obviamente no. ¿Cómo le pondrías esos límites sanos a tu niña interior? Cuando quiere desbordarse, cuando se quiere salir, ay, hola, 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 las que se van conectando. Eh, ¿Cómo cuidarías a esa niña interior? ¿Qué límites sanos tienes que ponerle? Así como no dejarías que tu hija de 15 años se vaya con un tipo de 30 años mayor o con un tipo que es casado, ¿cómo tú le pones esos límites a tu niña interior? Así como tú le pondrías límites a tu niña interior respecto a no sé, cuál es el espacio de estudio versus cuál es el espacio de diversión, ¿cómo le pones esos mismos límites a tu niña interior, ¿no? Hola, Carito, ¿cómo estás? 3, ser coherente.
Y entonces aquí me detengo en el punto que les decía ahorita. En la coherencia de los actos se construye la autoestima. ¿Y qué significa eso? Ser coherente entre lo que piensas, lo que dices, lo que haces y lo que sientes. Normalmente lo que sientes te da cuenta de si lo que estás haciendo y pensando está bien para ti o no. Es así de simple. Entonces, normalmente somos incoherentes, ¿no? Entonces, llamamos al sujeto que nos ha tratado como un soberano trapo o le aceptamos la llamada y lo perdonamos, aun cuando eso no se siente bien, aun cuando sabemos que nos estamos dañando a nosotros mismos. Eso es un acto de autosabotaje que decrementa la autoestima. Ser coherentes es, si sé que esto me hace daño, si sé que esto me lastima, pues no lo hago. Si sé que esto, si siento displacer, si siento incomodidad frente a esta situación, no me meto en ella o no la repito o me salgo de ahí. ¿No? Entonces, hacer actos, como les decía ahorita en la metáfora de que estamos cuidando de una niñita, de nuestra sobrinita, de nuestra hija, hacer actos coherentes permite que construyamos una autoestima sana. Entonces, ser coherentes con la niñita, aceptarla, cuidarla, quererla, protegerla, ponerle límites sanos, es construir una autoestima sana en ella. Por lo tanto, si eso lo incorporamos al concepto de la niña interior, pues imagínense lo que logramos hacer. El asunto es que la niña es rebelde y quiere hacer actos de incoherencia. Entonces quiere aceptar esa llamada que no debe aceptar, quiere estoquear cosas que no debe estoquear, quiere ver cosas que no quiere ver, que no debe ver, quiere meterse en situaciones conflictivas, pero si no desde la adulta contenemos esos actos de la niña, entonces ahí es cuando ella se revela y sale. Van entendiendo entonces por qué no es suficiente con hacer el ritual de la sanación y entonces hacer todo. Claro, eso es importante y es parte fundamental, por ejemplo, de un proceso terapéutico o de un proceso de crecimiento personal. Pero es que el tema es que la niña sigue pegada. Pues si no la trabajamos en el día a día y si no la contenemos en el día a día desde estas prácticas básicas, pues difícilmente vamos a poder eh, lidiar con ella o integrarla, digámoslo así. Porque no es lidiar porque pues no es desde ese punto como del deber ser o de tener que cargar con ella, es integrarla amorosamente. Siguiente punto, claramente a nuestra niña interior también hay que darle reforzamiento positivo y reforzamiento negativo. ¿Qué es eso? Es reconocerla, premiarla y privarla de cosas que sabemos que están mal o que no son coherentes, digamos, con una conducta que se quiere mantener. ¿Mm? Entonces, igualito que hacemos como si estuviéramos criando una niña. Realmente, en lugar de hacer reforzamiento negativo, lo que hacemos es que nos castigamos, ¿no? Entonces, cuando hacemos algo que creemos que no hicimos bien en esta tendencia a juzgar lo bueno y lo malo, pues lo que hacemos es que nos castigamos y nos damos durísimo, pero por ahí no va la cosa. Es poder premiarnos cuando sabemos que estamos haciendo algo que nos hace bien, porque digamos que lo bueno o malo depende mucho de cómo nos sentimos, si nos hace bien o no. Entonces, es premiarnos también. Esa conducta sí casi no la tenemos. El látigo lo tenemos listo, pero pues digamos como que el premio pocón, pocón. Así que sí es muy importante poder premiarse también los actos heroicos. Los actos que tienen que ver con la coherencia que permite que incrementemos la autoestima. Ahí, por ejemplo, hay que premiarse. Y hay que, digamos que dentro de esa conciencia de los límites sanos, el reforzamiento negativo es poner el límite sano a nosotras mismas. Hay que ponernos límites y hay que saber cumplir esos límites. Otro de los puntos importantes es pensar, es decir, sentir y pensar al mismo tiempo qué es lo mejor para nosotras. Tú a tu hija o a la niña que te encomendaron cuidar, no le darías lo peor. O sea, no serías tan desgraciada de darle las sobras de la comida. Le das lo mejor de la comida, le prodigas la mejor educación que puedes darle, le prodigas un espacio seguro para vivir. Exactamente de la misma manera tienes que tratar a tu niña interior. Porque si le das lo peor, pues ella se brinca y sabe que se acostumbra a lo peor. Entonces, de esa manera la vas integrando, de esa manera le vas dando lugar dentro de ti y de esa manera la vas conteniendo. Y la adulta va tomando control sobre esa niña. Otro punto. Enseñarle a tu niña a qué le das valor. Desde la adulta y muy desde la mente tú tienes claro a qué cosas le das valor. Sabes que no mentirías, que no robarías, que no
que serías leal, que serías fiel, pero de esa misma manera la niña tiene que sentir, o tu niña interior tiene que sentir que estás cimentada sobre esos mismos valores, y resulta que muchas veces no. Entonces, ¿cómo, cómo cimentas esos valores en esa niña? Pues viviéndolos y permitiéndote vivirlos. Eso va a suponer una privación de muchas cosas, porque a veces vivir en la zona cómoda no, significa no vivir en un marco de valores o en el marco de valores que tú crees que tienes, de ahí lo que hablábamos ahorita, la incoherencia. Entonces es hacerlo en la práctica, vivirlo en la práctica. ¿Que supone renuncias? Sí. ¿Que supone a veces incluso dolores? También. Pero la única manera en la que tú puedes darte espacio, hacer que esa niña crezca, hacer que esa niña evolucione y hacer que esa niña se integre finalmente, es viviendo, es conteniendo nuevamente los límites sanos, nuevamente los parámetros, digamos, de vida que la adulta podría saber poner y que la niña realmente no sabe y por eso se sabotea. Siguiente punto, tener rutinas sanas. Tú a tu hija o a la niña que te encomendaron a cuidar, no le dejarías ver televisión 30 horas seguidas ni la dejarías pegada al Wii 30 horas seguidas, ¿cierto? No la dejarías viendo series todo un fin de semana enchunchada en la cama, comiéndose todo el domicilio que puede. Entonces, esa es una conducta que viene desde la niña. Que a veces es sano hacerlo, que a veces es chévere hacerlo, sí. Por eso les digo, oscilamos siempre entre la sabia, la adulta y la niña, pero siempre nuestro centro es la adulta. Entonces, hay momentos de momentos y hay cosas que tenemos que cuidar y hay cosas que tenemos que limitar. Entonces, es un ejemplo tonto, pero tener rutinas sanas que permitan que la adulta se cultive y que la niña también se discipline. Porque parte del problema que se genera cuando nuestra niña se brinca la barda es que no tiene disciplina y nosotras no se la ponemos. Porque usualmente estamos viviendo en el piloto automático en el cual la niña puede hacer lo que le da la gana con nosotros. Siguiente punto, cumplirle las promesas que le haces a la niña. Cuando tú te comprometes a algo contigo misma, te estás haciendo, la adulta le hace la promesa a la niña, o la niña le hace la promesa a la adulta, como lo quieras ver. Pero en cualquiera de los casos, incumplirte la promesa es lastimar a la niña, es ratificar en la niña que no importa, que no es, que no vale la pena cumplir promesas, que se pueden, o sea, que eso es de papel, que los límites pueden ser de caucho y que pues ella no vale. ¿No? Entonces, cumplirte las promesas que te haces, uno, es una forma de lealtad contigo misma y dos, es una manera de disciplinar nuevamente a tu niña para poderle decir, mira, sí, soy coherente entre lo que pienso, digo, siento y hago. ¿No? Tú no le, cuando le incumples, por ejemplo, y eres mamá y le incumples una promesa a tu hija se queda con eso marcada para toda la vida porque aprende que la palabra no vale, que la palabra se puede empeñar y no pasa nada cuando no se cumple. Entonces, si tú no te cumples tu palabra para contigo misma, pues vulneras a tu niño. Siguiente punto, escuchar tu instinto. Muy pocas veces el instinto falla. Espérenme que algo pasó raro acá en el... yo no sé por qué, pero en Facebook no estoy viendo absolutamente nada de nada. No veo si me hablan, si me saludan, si me nada. Lo siento mucho, pero de verdad no sé qué le pasó al panel de las conversaciones. Bueno, entonces les decía, escuchar el instinto. Para poder traer a la mesa o para poder integrar a la niña es muy importante escuchar el instinto porque la niña habla muy desde el instinto. Entonces la niña cuando no es escuchada, nuevamente se autosabotea. Entonces es muy importante escuchar el instinto porque tiene mucha más información de la que puede tener la mente, porque la mente le hace caso o al miedo o al deber ser. Entonces el instinto tiene mucha más información desde nuestra esencia verdadera y alinea mucho. El instinto permite alinear a nuestra sabia, a nuestra adulta y a nuestra niña en el mismo propósito. Por consiguiente, es clave poder escuchar. Siguiente punto, alimentar el alma. La niña se vuelve una niña perdida cuando no tiene como un propósito. Y el propósito se puede encontrar a menudo cuando el alma se alimenta. Entonces el alma, alimentar el alma casi siempre me da una respuesta desde el punto de vista religioso, como no, sí, voy a misa, hago oración, hago meditación, y no necesariamente tiene que ver con eso. Alimentar el alma tiene que ver con aquello que te expande y nutre muchísimo a la niña. Cuando alimentas el alma, la niña se siente muy nutrida. Entonces al sentirse nutrida, como que no necesita ir a buscar afuera aquello que la nutre. ¿Sí?
¿Quién es la que típicamente se despersonaliza en una pareja, especialmente en una pareja disfuncional, en un trabajo, pues nuestra niña, porque necesita sentirse como alimentada, ¿no? Atendiendo esto de la búsqueda, de la exploración, del riesgo, de la locura, pues busca afuera lo que no obtiene adentro. Entonces, alimentar el alma es una forma también de alimentar a nuestra niña interior. La diversión sana, buscar equilibrio entre lo que nos toca hacer en la vida todos los días, en nuestras rutinas, pues, y tener diversión sana. Entonces, la diversión sana alimenta mucho también a la niña. La búsqueda y la exploración, eso no se puede morir en la adulta. Y entonces, curiosamente, esas partes o se exacerban terriblemente en la niña que está haciendo, que sale en nuestra adulta, o por el contrario lo negamos y entonces la niña se marchita. Entonces, buscar espacios sanos de exploración y búsqueda, que tienen que ver básicamente con estimular la creatividad, ¿no? Entonces, buscar espacios en donde la creatividad emerja, donde la creatividad sana salga a la luz. ¿Por qué? Porque la creatividad es lo que nos mantiene conectadas no solamente con el propósito, sino además como con el latido de la vida, porque es lo que nos permite como tener nuevos desafíos y nuevas formas de ver la vida. Pero resulta que la creatividad no necesariamente tiene que ser entendida como algo artístico, ¿no? La creatividad puede ser un proyecto, un sueño, una meta, una forma nueva de ver la vida, una nueva forma de explorar cosas, una nueva forma de aproximarse a una situación complicada, lo que sea, pero digamos que es encontrar espacios para estimular la creatividad, porque ahí entonces la niña se encuentra muy en su salsa y ahí la niña, digamos que se ocupa y no tiene que salir afuera a buscar lo que adentro no encuentra. Gestionar las consecuencias desde una toma de decisiones consciente. Entonces, eso es súper importante porque cuando la niña está en nuestro adulto, o sea, cuando la niña se apoderó de nuestra vida, usualmente tomamos las decisiones a la ligera sin medir las consecuencias que eso puede tener. Y no es necesariamente ponerlo todo en el plano de la racionalidad, pero sí saber que van a haber consecuencias positivas o negativas para nosotras mismas y que tenemos los recursos que se requiere para gestionar las unas o las otras y que nos vamos a aproximar a ambos escenarios desde un lugar de conciencia, desde un lugar de poder y desde un lugar de aceptación por lo que se venga. ¿No? Casi siempre cuando tomamos decisiones desde la niña, no medimos el nivel de las consecuencias, no medimos si estamos preparadas para asumirlas, no medimos nuestra batería de recursos internos o nuestra cajita de recursos internos y por consiguiente cuando la consecuencia llega nos devastamos, nos caemos, nos cuesta un montón levantarnos, el duelo se nos hace horrible y no podemos, digamos, como salir a la superficie fácil, pues porque realmente no tenemos una buena gestión de consecuencias, entre otras cosas, porque seguimos en el piloto automático y seguimos desconectadas. Siguiente punto, cultivar buenas amistades. Desde la niña tendemos a cultivar amistades muy superficiales, muy basadas en una sensación momentánea de seguridad. Entonces, sí es muy importante que desde la adulta vigilemos cuáles son las amistades que estamos cultivando, porque digamos que sí debe haber conexión alma con alma, y no solamente intereses comunes, y no solamente rumba, y no solamente el chisme, y no solamente el toque superficial, sino que realmente debe haber profundidad en las relaciones que yo construya, porque eso también de paso va a alimentar el alma de la niña y pues, y permite que la adulta esté presente debidamente integrada. Siguiente punto, no obligarte a hacer lo que te hace mal. Muchas veces la niña sí tiene la capacidad de decir yo no quiero hacer esto. Y tú no obligarías a tu niña a que haga algo que la lastima, que la lacera, que la daña. Y muchas veces la niña tiene esa dualidad. Levanta la mano para decir, tu niña interna levanta la mano para decir, esto no se está sintiendo bien, no me está gustando. Pero también tiene su sombra que le dice, no importa, métete ahí porque finalmente ese es el único espacio seguro que conocemos. ¿Por qué? Porque tu adulta no está atenta para decirle, tranquila, puede ser el único espacio seguro que conocemos, pero si nos salimos de ahí podemos encontrar algo mucho mejor. Entonces, asumamos el riesgo, acudamos a tu capacidad de riesgo y de locura, salgámonos de ahí y vayámonos a un escenario mucho más amable. Siguiente punto, no castigarte. Entonces, la niña, lo que les decía ahorita, nuestra niña, si algo tiene listo es el látigo. Y entonces hace la embarrada y ella misma se castiga. No se trata de castigar, se trata ni de culparnos, se trata de
generar los debidos reforzamientos y las debidas reflexiones para poder aprender del asunto. ¿Mm? Y finalmente, estimular la soledad consciente. A la niña le aterra horrores estar sola, pero si no ejercita la soledad y si no hace amistad con la soledad, las decisiones que tome siempre van a ser desde la inconsciencia y desde la despersonalización, es decir, desde buscar afuera cómo alivianar esa soledad y cómo curarla y cómo gestionarla y cómo disiparla. Pues sí, porque realmente no se gestiona cuando se acepta. Entonces, en ese orden de ideas y en esa misma línea, enseñarle a tu niña que la soledad asumida a conciencia, y por eso dejé ese punto de últimas, porque todo lo anterior debe venir primero, pues le permite empoderarse y estar en ella misma, contenida, concentrada en su soledad. No sé si se han dado cuenta, hola Silvia, ¿cómo estás? Que los niños chiquitos, las niñas, no se aburren estando solos, no se aburren porque encuentran en la soledad un espacio tremendamente amplio para la creatividad. Entonces hablan solos, hacen juegos, inventan cosas. Bueno, hoy cada vez lastimosamente los niños tienen menos esa posibilidad porque tienen 80.000 aparatos electrónicos que los emboban, pero en general, cuando uno le da ese espacio de soledad a los niños es cuando más crecen, es cuando más expanden. Y a nosotras, a nuestra niña interior mal integrada, mal gestionada, le aterra estar sola. Y resulta que en la soledad es cuando más posibilidades de expansión hay. Entonces, permitir y estimular la soledad consciente permite que nuestra niña se integre. Entonces voy a hacer un recorderis rápido para las que llegaron más tardecito. En la práctica, ¿cómo integramos a nuestra niña en nuestro adulto? Cuidado personal, poner límites sanos, ser coherente porque en la coherencia de los actos se construye la autoestima. Reforzamiento positivo y negativo en lugar de castigos. Sentir, pensar, qué es lo que te hace mejor a ti. Revisar a qué le das valor y en qué cimentas tus valores. Tener rutinas sanas. Cumplirte las promesas que te haces, escuchar tu instinto, alimentar tu alma, permitirte la diversión sana, abrir espacios de exploración a través de la creatividad, gestionar las consecuencias desde una toma de decisiones consciente, cultivar las buenas amistades y las buenas relaciones, no obligarte a hacer lo que te hace mal, no castigarte y finalmente estimular la soledad consciente. Entonces, bueno, estas son como las pautas y las alternativas con las cuales puedes gestionar y puedes integrar a tu niña en la adulta. Lo más importante es que identifiques cuándo se te brinca esa niña y cuándo de verdad te está pidiendo que te autosabotees y cuándo te está pidiendo que te alejes de tu adulta. No se trata siempre de vivir en la adulta. Tener a la niña es una gran bendición y a la sabia instintiva, porque todavía no la hemos integrado, también es una gran bendición. La idea es poder oscilar en las tres, pero recuerda que tu centro psíquico, si tienes más de 18 años, si tienes menos de 60 años, es tu adulta. Entonces, desde ahí te tienes que mover, desde tu guerrera con propósitos, desde tu armonizadora, desde tu alquímica, desde esas mujeres es desde donde tú te mueves. Y cuidar a tu niña es tu gran responsabilidad. Entonces, sanarla e integrarla hace parte de todo esto. Estas son algunas pautas y estas son las pautas que yo trabajo con mis pacientes. Existirán 88.499.99 formas distintas de verlo, pero esta es la que yo les puedo proponer. Entonces, hasta aquí llegamos con la charla de hoy. Gracias a todas por haberse conectado. Les recuerdo que el 29 ya se me olvidó la fecha, el 20 de junio tenemos Círculo de Mujeres en Bogotá. Vamos a trabajar la relación con nosotras mismas. El 29 de junio tenemos el taller Mujer Carente versus Mujer Completa en una relación de pareja en Madrid, España. Y bueno, pues entonces, y vamos a repetir la charla de la anatomía de las relaciones de pareja. La vamos a hacer virtual y se me acaba de olvidar la fecha, Andrea me va a matar, ay, qué horror, pero hoy salió, o ayer salió publicada en los eventos de junio. Entonces, si se quieren inscribir, pues nos escriben por interno, porque la voy a hacer virtual, si no están en Bogotá, ya que me la pidieron. Entonces, un abrazo para todas. Qué rico verlas, qué rico que se hubieran conectado. Les mando un abrazo inmenso y recuerden que si no vieron toda la charla, va a quedar colgada en Instagram hasta mañana y en Facebook sí se queda por siempre, jamás de los jamás. Así que
un besote grandotote, un abrazo de colores y de luz y nos vemos. Yo creo que ya nos vemos hasta julio, porque este mes está como súper apretado, pero por ahí les iré mandando cositas por Insta Stories. Así que un abrazo y feliz noche de domingo. Chao, chao.